La programación monetaria es una estrategia y conjunto de medidas implementadas por las autoridades monetarias, como las centrales, para alcanzar objetivos específicos con relación a la oferta monetaria y el control de la inflación en una economía. La importancia de la programación monetaria es que en cualquier economía de cualquier país es capaz para influir en una serie de variables que surgen para que surjan el bienestar económico y social. Aquí tenemos algunas razones por las cuales la programación monetaria es importante. Tenemos el control de la inflación, la estabilidad económica, la estabilidad financiera, el equilibrio en la balanza de pagos, el fomento y el crecimiento económico. Sus principales objetivos es la estabilidad de precios. Uno de los principales objetivos es mantener la estabilidad de los precios, ¿no? El crecimiento económico sostenible, que busca promover un crecimiento estable. Tenemos la estabilidad financiera, que permite que los precios de los activos financieros reflejen sus condiciones de oferta y demanda. Bien, ahora le daremos un contexto histórico breve. Tenemos el primero en la edad antigua. En la antigüedad y en la Edad Media, las civilizaciones antiguas como la Mesopotamia, Egipto y Grecia, que existían formas incipientes de monedas y sistemas de pago. Tenemos la era del patrón oro, que surgió durante la década de 1870 y duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Tenemos el periodo entre las guerras. Después de la Primera Guerra, en algunos países abandonan el patrón oro debido a la necesidad de financiar la guerra y reconstruir la economía. Tenemos el sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis financiera de 2008. Esta crisis mundial tuvo un impacto significativo en la política monetaria a nivel nacional, implementando a los bancos centrales. Entonces, debido a esto, se ve que la programación monetaria ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha estado adoptándose. Ahora hablaré sobre algunos instrumentos de la programación monetaria. Tenemos en campo de aplicación, tenemos la monetario y crediticio. Sus ventajas son los medios de pago, crédito al sector privado. Y las desventajas son el nivel general de precios, el producto total, la inversión privada, la distribución de los ingresos y nivel de importaciones. En campo de aplicación también tenemos la fiscal, que es las ventajas son los gastos públicos y los ingresos públicos. Las desventajas son el déficit fiscal, medios de pago, Producto Bruto Interno, la inversión pública, la distribución del ingreso y ocupación. También tenemos el déficit fiscal, ingreso disponible, distribución del ingreso, nivel de importación. Y por último tenemos en campo de aplicación tenemos el comercio exterior. Su ventaja es el tipo de cambio, el nivel de recargos, restricciones cuantitativas. La desventaja es las importaciones, producto, exportaciones, balanza de pagos. Y tenemos uno más que es la mano de obra. Su ventaja son los salarios de convenio y las desventajas son el salario efectivo, que es la distribución del ingreso. Bueno, prosiguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre las teorías y enfoques de programación monetaria. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, esta básicamente pretende explicar el poder adquisitivo del dinero en función a lo que es la cantidad de mercancías existentes. Esto se representa por la siguiente ecuación, como podemos ver en las diapositivas, que básicamente M hace referencia al dinero que está multiplicado por V, que es la velocidad de circulación. Esto es igual a P, que es el nivel de precios, por T, que es el nivel de transacciones. Bueno, estas variables básicamente son directamente proporcionales, ¿no? Si una aumenta o la otra también va a tender a aumentar. Bueno, esta teoría establece que la inflación es causada por un aumento de la oferta monetaria. Esto básicamente significa que si el Banco Central imprime más dinero, esto llevará a un aumento, no se podría decir, de los precios. Por lo tanto, para controlar la inflación, lo que hace el Banco Central es lo que es reducir, ¿no?, la oferta monetaria.
Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es la teoría keynesiana del dinero. Para Keynes, los agentes económicos de demanda de dinero básicamente se dividen, ¿no?, en tres puntos. Como primer punto tenemos lo que es la transacción, luego tenemos lo que es la precaución y luego la especulación. En cuanto a la transacción, básicamente acá los individuos y las empresas necesitan de dinero para comprar, ¿no?, lo que es bienes y servicios en el mercado. Bueno, la cantidad de dinero que se demanda para este motivo básicamente va a depender, ¿no?, de lo que es el nivel de ingresos y del gasto en bienes y servicios. Bueno, como segundo punto tenemos lo que es el motivo de precaución. Acá los individuos y las empresas mantienen una cantidad de dinero en efectivo o en cuentas bancarias para hacer frente, ¿no?, a los gastos inesperados, como reparaciones de emergencias o enfermedades. Como tercer punto tenemos, ¿no?, lo que es el motivo de especulación. Acá básicamente los individuos y las empresas pueden mantener, ¿no?, lo que es una cantidad de dinero en efectivo o en cuentas bancarias para aprovechar oportunidades de inversión en el mercados financieros. Bueno, también para acotar, este enfoque keynesiano se centra básicamente en una política fiscal y una política monetaria, que eso básicamente lo vamos a hablar posteriormente. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es los enfoques monetarios y no monetarios. Bueno, en cuanto a los enfoques monetarios, estas básicamente se centran, ¿no?, en el control de la oferta monetaria y la tasa de interés para lograr los objetivos macroeconómicos como la estabilidad de precios, el crecimiento económico y el empleo. Esta básicamente va a ser regulada, ¿no?, por lo que son los bancos centrales. Por otro lado tenemos lo que es el enfoque no monetario. Bueno, esto básicamente se centra en otros factores, ¿no?, que pueden afectar lo que es la economía, como puede ser la política fiscal. O sea, ¿qué pasa si aumenta, hay una variación del gasto público? Básicamente se va a implementar distintas políticas económicas, ¿no?, en este ámbito, y esto también por eso se dice, ¿no?, que estos enfoques regulan, ¿no?, de alguna forma estas reformas estructurales. Ahora pasamos a explicar las herramientas de control monetario, que son utilizadas por los bancos centrales para influir y regular la cantidad de dinero en circulación en una economía, con el objetivo de alcanzar las metas macroeconómicas, como el control de la inflación, el fomento de crecimiento económico y el mantenimiento de la estabilidad financiera. A continuación, mencionaré y explicaré algunas de las principales herramientas de control monetario. Tenemos como primera herramienta las políticas de tasas de interés. El Banco Central puede ajustar las tasas de interés que cobran los bancos comerciales mediante los préstamos, ¿no? Al aumentar las tasas de interés se desalienta el endeudamiento y el gasto, por lo que puede reducir la inflación, mientras que por otro lado, al reducir las tasas de interés se estimula el consumo y la inversión, lo que puede fomentar el crecimiento económico. La segunda herramienta son las políticas de reserva obligatoria. Los bancos centrales pueden establecer un porcentaje de los depósitos de los bancos comerciales que deben mantener en reserva, ¿no?, como una forma de controlar la cantidad de dinero que circula en la economía. La tercera herramienta es las operaciones de mercado abierto. Mediante la compra y venta de bonos, el gobierno en el mercado abierto, el Banco Central puede influir en la oferta de dinero en circulación. La cuarta herramienta son las políticas de tipo de cambio. En países con un tipo de cambio fijo, el Banco Central puede intervenir en el mercado de divisas para mantener el valor de su moneda respecto a otra moneda. Pero en países que tienen un tipo de cambio flexible, el Banco Central puede intervenir ocasionalmente para evitar fluctuaciones bruscas y desestabilizadoras. Y como última herramienta tenemos a las políticas de crédito. El Banco Central también puede establecer regulaciones y requisitos para los préstamos que los bancos comerciales otorgan a diferentes sectores de la economía. Para finalizar, todas estas herramientas son utilizadas de forma conjunta y estratégica para alcanzar los objetivos de políticos monetarios establecidos por el Banco Central y por el gobierno de un determinado país. Y también es importante decir que la economía de cada país es diferente, ¿no? Por lo cual los enfoques y las herramientas que van a usar diferentes bancos centrales es diferente, ¿no? Y teniendo en cuenta la economía en ese tiempo, las circunstancias y los objetivos macroeconómicos que presente cada país. Políticas y limitaciones de la programación monetaria. Tenemos como primer punto riesgos asociados a una mala implementación. Efectivamente, llevar la política monetaria al límite acarrea riesgos para el mismo Banco Central. Fundamentalmente incurre en tres tipos de riesgo: de tipo de interés, de crédito y en definitiva de pérdida de credibilidad. Las adquisiciones de activos de renta fija cuyo precio baja si aumenta el tipo de interés, por ejemplo bonos soberanos, pueden llevar al Banco Central a registrar pérdidas por cambios de valoración.
o por la venta a un precio inferior al de adquisición. Por otra parte, está sujeto a riesgo de crédito derivado tanto de las compras directas de activos, por ejemplo, titulaciones hipotecarias en el caso de la Fed o bonos soberanos adquiridos. En ambos casos, la autoridad monetaria podría registrar pérdidas si se produce algún tipo de impago, ya sea a nivel de activo o nivel de colateral. En definitiva, minimizar los riesgos comentados exige calibrar y planificar cautelosamente la retirada de los estímulos y acompasarlos con otros instrumentos de política económica. Ayudará a una buena comunicación de esa estrategia de salida que transmita confianza y salvaguarde la tan preciada credibilidad. Después tenemos dificultades para anticipar cambios económicos y ajustar la política monetaria. Incertidumbre versus riesgo. El riesgo es cuando se conocen las probabilidades de sucesos significativos, probabilidades relevantes. La incertidumbre es una situación en la cual no se conocen las probabilidades relevantes. En un contexto de formulación de política monetaria existe incertidumbre con respecto a tres elementos importantes: los efectos de las acciones de política sobre los agregados macroeconómicos y las expectativas, parámetros profundos de la economía, el estado de la economía, validez de la información disponible al hacedor de política, la estructura de la misma, validez del marco conceptual teórico usado para formular la política. Un ejemplo tenemos el BCRP publica una distribución de probabilidades alrededor de un escenario base para el caso de la inflación en su publicación de reporte de inflación, como vamos viendo en el gráfico 1. Después continuamos con debate sobre la independencia del Banco Central. Los bancos centrales en América Latina y Caribe han sido sin duda alguna parte de la solución a nuestra crisis actual. Sus rápidas y eficaces reacciones han sido posibles gracias a la credibilidad que se han ganado a pulso en los últimos años. Detrás de esos logros está la autonomía que se les ha delegado para formular y aplicar la política monetaria con el fin de alcanzar su objetivo principal de mantener la estabilidad de los precios y en varios casos el objetivo adicional de preservar la estabilidad financiera. Los bancos centrales estuvieron a la altura de los desafíos sin precedentes de la crisis del COVID-19, inyectando agresivamente liquidez a sus economías y manteniendo las tasas de inflación bajo control. Estas políticas solo pueden sostenerse si los bancos centrales son percibidos como autónomos y si hay confianza en que podrán defender sus objetivos. Tratar de quitarles la autonomía a los bancos centrales o forzarlos a asumir otros objetivos no es un camino sensato. Tanto la estabilidad de precios como la estabilidad financiera son objetivos clave en los que los bancos centrales deben centrarse plenamente. Y resulta fundamental mantener la autonomía de los bancos centrales. Curiosamente, los bancos centrales suelen tener que hacer menos, entre mayor sea su credibilidad y su reputación de independencia.